Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Soy la profesora Heyeli Hernández y me siento muy contenta de compartir esta sesión con ustedes. Antes de iniciar, recuerden que es muy importante llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse continuamente las manos, por lo menos durante 20 segundos varias veces al día. Usar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca. Mantener la sana distancia, procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. El propósito de la sesión de hoy es conocer las culturas y pueblos más allá de Tenochtitlan. Además, identificar otros procesos de avance y conquista. Antes de continuar, recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listos y listas? ¡Comencemos! A continuación, les compartiré un fragmento del artículo Las conquistas después de la conquista, del historiador Misael Chaboya Cruz. La búsqueda de la Mar del Sur, con el fin de encontrar un paso a las Indias Orientales, fue uno de los motivos de expansión hacia el sur por los españoles. En las expediciones hacia el actual estado de Guerrero, muy pronto se descubrieron los yacimientos de plata en la región de Tasco, y en 1523 los europeos fueron conducidos a Acapulco, en donde fundaron el asentamiento español de Villafuerte. A mediados de 1522, Cristóbal de Olid salió rumbo a tierras purépechas con un ejército de cerca de 200 hombres, en su mayoría indios tlaxcaltecas y matlaltzincas. De Olid entró a la Tzintzuntzan, sin problemas, en donde fue recibido amistosamente. Durante los siguientes meses se dedicaron a reunir oro, plata, textiles y otros materiales que fueron obteniendo del saqueo de templos y tumbas de los antiguos gobernantes. Cristóbal de Olid continuó su camino hacia Occidente, en donde su ejército se enfrentó con indios en Colima y fue derrotado. Años más tarde, en 1529, la expansión europea hacia el occidente se reinició con Nuño de Guzmán. Entre 1537 y 1542, las consecuencias de la guerra y el maltrato constante hacia la población esclavizada de Occidente detonaron el levantamiento indio que inició la Guerra de Mixtón, entre los altos de Jalisco, el sur de Zacatecas y el poniente de Aguascalientes. Esto fue el inicio de medio siglo de resistencia de los caxcanes, zacatecos, tecueches y otros grupos norteños ante el dominio español. El avance vino después hacia la Gran Chichimeca, en donde se libró una guerra de exterminio que finalizó con el siglo XVI. Por otra parte, la conquista del Mayab, región donde habitaban numerosos grupos étnicos, comprendida en los actuales estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como los territorios de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Fue un proceso que inició antes de la llegada de los europeos al centro de México y se prolongó hasta finales del siglo XVII. Entre 1527 y 1546, Francisco de Montejo y su hijo, con el mismo nombre, encabezaron la conquista de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, con el derecho otorgado por el rey, pero enfrentaron fuertes complicaciones por la resistencia india y por las condiciones climáticas de la península a las que no estaban acostumbrados los europeos. En 1528, Diego de Mazariegos lideró el proceso de conquista y colonización del territorio de Chiapas, con el otorgamiento de encomiendas a los conquistadores europeos que llegaron con él y el sometimiento de la población nativa. Hasta aquí la lectura. A menudo se ha escrito que la resistencia indígena a la conquista y colonización española se dio sobre todo en la primera mitad del siglo XVI, cuando fueron derrotadas las culturas dominantes como la mexica en Mesoamérica o la inca en Sudamérica. Se piensa que hacia 1550 el proceso estaba más o menos concluido y la siguiente fase de la conquista y colonización fue menos difícil, iniciándose el proceso de mestizaje, aculturación y conversión a la fe católica. Proceso que avanzó durante el siglo XVII y que solo hasta el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX hubo una reactivación de la protesta y resistencia indígena, que provocó grandes insurrecciones en algunas regiones del sur novohispano, con el levantamiento de los celtales en Chiapas en 1712, y en Sudamérica
el encabezado por Tupac Amaru en Cusco en 1780 y los quichés en Totonicapán. Sin embargo, esta interpretación en la que se presenta a las culturas indígenas como pasivas ante la colonización deja de lado las numerosas formas de resistencia militar y cotidiana de las poblaciones indígenas. Resistencias que se convirtieron en rebeliones cuando los agravios y resentimientos acumulados ante la opresión, la explotación, la discriminación y el sojuzgamiento estallaron y desafiaron el sistema de dominación. Esta resistencia tuvo lugar en prácticamente toda la América colonizada por los europeos. Para tener un contexto general de este proceso de larga duración, les invito a ver y escuchar el siguiente video, pero antes les pido que pongan especial atención para identificar cómo se vivió este proceso en la región donde ustedes viven. Adelante. A la caída de México Tenochtitlan, los españoles y sus aliados indígenas, principalmente los tlaxcaltecas, se dieron a la tarea de conquistar los señoríos que no habían sido sometidos por la Triple Alianza. ¿Sabes cuáles fueron esos señoríos y culturas? ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? Acompáñame a verlo. La conquista y la colonización fue un largo proceso que duró aproximadamente 300 años, desde el siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XIX. Existieron causas económicas y religiosas que motivaron la expansión española. Las causas religiosas se legitimaron a partir del derecho divino y de la necesidad de cristianizar a los indígenas. Los españoles aprovecharon el poder centralizado de los mexicas, las vías de comunicación, los mecanismos de tributo y el apoyo de los tlaxcaltecas y de otras culturas para avanzar más allá de los dominios de la Triple Alianza. Conozcamos cuáles fueron esos territorios. Oaxaca. En 1522 comenzó la exploración y conquista de los señoríos en el actual estado de Oaxaca. El señorío mixteco de Tututepec fue conquistado por un ejército de indígenas y españoles, comandado por Pedro de Alvarado. La zona de la Mixteca se caracterizó por su falta de unión para enfrentar a los españoles, mientras que los señoríos zapotecos, el Chontal y especialmente el Mije protagonizaron la resistencia armada. La conquista de lo que hoy es el territorio oaxaqueño se consolidó a lo largo del siglo XVI, con la fundación de la ciudad de Antequera, actual ciudad de Oaxaca, y con el nombramiento de Hernán Cortés como marqués del Valle de Oaxaca. Zona Maya. De 1529 a 1542, la familia Montejo encabezó la conquista del territorio maya. En ese periodo se fundaron las ciudades de Campeche, Valladolid y Mérida. La conquista de la península de Yucatán fue difícil y en algunas zonas se prolongó hasta el siglo XVIII. Una de las últimas rebeliones estuvo encabezada por Jacinto Canec en 1761. Occidente. El Imperio Purépecha, en el actual estado de Michoacán, fue sometido en 1522 para negociar la paz y entregar tributo a los españoles. En 1529, Nuño de Guzmán organizó su propia campaña de conquista, donde predominó la violencia sobre la negociación sin respetar acuerdos. Avanzó sobre los señoríos desde el lago de Chapala hasta Culiacán. En 1531, Nuño de Guzmán logró conformar el reino de Nueva Galicia. En 1532 se fundó la ciudad de Guadalajara, aunque fue hasta 1542 cuando se estableció en el territorio que ocupa actualmente, y en 1541 se estableció la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. En estas ciudades inició el poblamiento europeo de la zona. Norte. La expansión de la Nueva España hacia el norte fue motivada por la ambición de encontrar las míticas ciudades de Cíbola y Quivira, ricas en oro y piedras preciosas. Como los pueblos de Aridamérica habitaban zonas de difícil acceso, los españoles no pudieron someter esos territorios, por lo que su táctica fue fundar centros de población. Así fue como nacieron las ciudades de Zacatecas en 1546, Durango en 1563 y Monterrey en 1596, impulsadas por los yacimientos de plata y la explotación ganadera. Las tribus chichimecas combatieron a los invasores en defensa de sus territorios de caza, en la llamada Guerra Chichimeca.
La pacificación llegó después de casi 50 años. Finalmente, otro grupo étnico que se rebeló fue el de los pericúes, en la península de Baja California entre 1734 y 1737. La conquista del noreste se extendió a lo largo del siglo XVI y se intentó consolidar durante los siglos XVII, XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. A finales del siglo XVI, España se había anexado un territorio más grande que el suyo, sin contar que el sometimiento del área maya y de algunas culturas del norte tardó muchos años más en conseguirse. ¿Qué características en común identificas entre la conquista militar, espiritual e ideológica de la Nueva España? En esta ocasión nos centraremos en cómo inició la colonización del occidente y el sur de nuestro actual territorio. En las siguientes sesiones ahondarán en el norte, con los chichimecas, y el sureste con los mayas. Pero antes, es relevante mencionar que, si bien los españoles lideraban las expediciones de exploración, los ejércitos fueron constituidos por una alianza de indígenas y españoles que posibilitó el avance a otras regiones y posteriormente asentamientos. El pacto más importante, como se dio desde la caída de los mexicas, fue con los tlaxcaltecas. Otros aliados fueron los ochimilcas, chalcas, huejotzingas, colhuas, otomíes, chinantecos, mixtecos y zapotecos, entre otros. Tal vez se están preguntando el porqué de estas alianzas, pues en ese momento a estos grupos los españoles les aseguraban beneficios materiales y privilegios de distintos tipos para sus comodidades, por lo que decidían integrarse a sus expediciones, aunque no hay que dejar de lado que también en muchas ocasiones fueron sometidos y obligados. Empecemos con el occidente. La exploración inicial de Michoacán estuvo a cargo de Antonio Caicedo en 1521. Un año después le siguió Cristóbal de Olid y en 1523 Gonzalo Sandoval sometió a los habitantes de Colima. Estos fueron los antecedentes de la expedición que después lideró Nuño Beltrán de Guzmán, quien en 1528 había sido designado presidente de la primera audiencia de México. Ante el fracaso de esta, la ambición de Nuño lo llevó al occidente, donde gobernó de 1529 a 1536. Este fue el inicio de un sangriento sometimiento de los actuales estados de Michoacán, Jalisco y Nayarit, pues Nuño de Guzmán, al frente de un ejército conformado por españoles e indígenas, comenzó a exigir cada vez mayor cantidad de oro como tributo. En su búsqueda e intimidación quemó y saqueó innumerables pueblos, además de destruir todo indicio de las costumbres de los pueblos mesoamericanos que ahí habitaban. Además, torturó y esclavizó y vendió a miles de indígenas. Al saberse próxima su llegada a algún poblado, los habitantes decidían abandonarlo para ponerse a salvo. Esto, más las epidemias que siguieron azotando a la población indígena, propició el despoblamiento de las comunidades enteras. Hacia 1530, Nuño de Guzmán continuó hacia el actual estado de Sinaloa, donde se asentó. Esta expedición tuvo como consecuencia la conformación del Reino de Nueva Galicia, hoy Colima, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y partes de Zacatecas y Sinaloa. Otra figura central de la región y completamente opuesta a Nuño de Guzmán fue Vasco de Quiroga, conocido por los indígenas como el Tata Vasco. Llegó a la Nueva España en 1530 como parte de la Segunda Real Audiencia, que tenían como misión detener los abusos de los conquistadores. Quiroga, al poder testificarlos, quedó horrorizado ante las atrocidades que cometían los españoles contra la población indígena. En Michoacán, donde fue obispo, puso en marcha los hospitales. A diferencia de lo que conocemos en la actualidad, en ese momento consistían en terrenos con una construcción central que podía ser de resguardo o enfermería, y las familias se establecían alrededor. Esta fue la organización económica y social de estas comunidades. Continuemos con el avance hacia el sur. Este comenzó incluso antes de la caída de México Tenochtitlan. Hernán Cortés mandó 2 expediciones con la finalidad de localizar las rutas y los lugares de donde los mexicas recibían oro como tributo. Sus informantes le hablaron de los mixtecos y que efectivamente habían localizado oro. En 1521, una vez sometida a la capital del Imperio Mexica, se realizaron nuevas expediciones a la región de los mixtecos. Primero por Francisco de Orozco y Andrés de Tapia, y en 1522 por Pedro de Alvarado.
Por una buena parte del siglo XVI se buscó someterlos militarmente, pero los zapotecas se rebelaron contra los conquistadores en 1547 y 1550, los mixtecos en 1570. Las estrategias a las que recurrieron fueron en un inicio como las practicadas en el occidente con torturas y aperreamientos. Hacia 1660 se rebelaron pueblos desde Tehuantepec hasta la zona serrana del norte del actual estado de Oaxaca, en las que por el difícil acceso el control español fue débil y por décadas inexistente. Ante el fracaso de los conquistadores, fueron los frailes dominicos quienes paulatinamente, por medio de la evangelización, sometieron a los indígenas a las prácticas culturales españolas, así como a su organización política y social. Así como los yacimientos de oro motivaron las expediciones hacia el sur, el mismo interés propició que los conquistadores buscaran extenderse al norte, sobre todo después de que cronistas afirmaran en sus relatos la existencia de grandes y ricas ciudades con calles de platería. Este relato fue secundado por los sobrevivientes del naufragio de la expedición de Pánfilo de Narváez hacia la Florida, en 1528, entre ellos Álvar Núñez Cabeza de Vaca y un esclavo africano, quienes recorrieron gran parte del norte y aseguraron escuchar sobre su existencia. Ante estas noticias, el virrey Antonio de Mendoza mandó una expedición liderada por el fraile franciscano Marcos de Niza, que partió desde Culiacán y llegó hasta el pueblo indio de Zúñi, en Nuevo México, que nombró Cíbola. Niza regresó y contó que desde ese lugar podían verse una ciudad más majestuosa que Tenochtitlan, lo que provocó que el virrey desplegara un ejército para que fuera a localizar ese sitio que aseguraba tantas riquezas para los conquistadores. Al mando quedó Francisco Vázquez de Coronado. Esta expedición, que duró entre 1540 y 1542, fue un fracaso para los españoles, pues el único sustento de Niza eran relatos, no localizaron ni rastros de las riquezas descritas. Desde los asentamientos en Nueva Galicia, es decir, el occidente, continuaron expediciones que tuvieron como consecuencia la localización de minas, la principal en 1546 en el actual Zacatecas. Les invito a escuchar el siguiente video sobre la importancia de la minería en el proceso de expansión y colonización española. Desde mediados del siglo XVI se exploró un camino con antecedentes prehispánicos que, a partir de los descubrimientos de metales preciosos ubicados hacia los actuales estados de Sinaloa y Sonora, trazaron una ruta que partía del Valle de México y hasta Nuevo México, conocida como el Camino de la Plata o el Camino Real de Tierra Adentro. Con pisadas de caballos y huellas de carretas, se trazó esta ruta que alcanzó más de 2,000 kilómetros. Su vía principal conectaba a la Ciudad de México con el norte hasta Santa Fe, hoy Nuevo México. Un puente cultural que significó la colonización a gran escala y es testigo de la capacidad de integración de sus pobladores con la naturaleza. Conforme crecía la producción de las minas, que cada vez requerían de más insumos, se incrementó el transporte y el comercio, así como el tránsito de arrieros con sus recuas y carretas. Se comerciaban cueros, forrajes y alimentos para la subsistencia de hombres y animales, y productos que se traían de España como el azogue, el hierro y el acero. Al Camino Real se conectaron los nuevos minerales. Los de Compostela en el camino entre los actuales Zacatecas y Jalisco. Zacatecas, Santa Bárbara, Taxco, Sultepec y Temascaltepec. La Veta de San Bernabé en Guanajuato. Pachuca y Real del Monte en el actual estado de Hidalgo. En cuanto a Zacatecas, Sombrerete, Fresnillo y Mazapil, Chalchihuites
y durante el último cuarto del siglo XVI, Charcas y Matehuala en San Luis Potosí. Muchas otras minas descubiertas en los siglos posteriores se vincularon a través de ramales a la vía principal. En los siglos XVII y XVIII, el Camino Real de Tierra Adentro fue la única ruta autorizada para sacar la plata y otras mercancías de los reales mineros hacia la Ciudad de México y posteriormente trasladarlas al puerto de Veracruz. Fotografías, mapas, catálogos y testimonios ligados a estudios actualmente desarrollados confirman el valor de este camino real. Así, la identidad regional y la diversidad cultural del Camino Real de Tierra Adentro le ha valido el reconocimiento como itinerario cultural, Patrimonio Mundial, declarado por la UNESCO. El legado que significa la riqueza de este patrimonio de monumentos, sitios, espacios culturales, ideas y costumbres, plantea el reto de heredar a las generaciones futuras no solo el conocimiento de sus valores culturales, sino la posibilidad de hacerlos suyos para enriquecer su identidad tanto de ambos países como al mundo. El descubrimiento de yacimientos de plata en Zacatecas en 1546 y en Guanajuato en 1554 propició que comenzaran a habilitarse rutas para el traslado de los minerales, así como el establecimiento de nuevos asentamientos que permitieran su explotación. Esto generó dos fenómenos: los levantamientos de los grupos chichimecas de la zona, que se mantuvieron 4 décadas en resistencia, y el segundo, un proceso de migración. Las autoridades virreinales consideraron fundamental el establecimiento de pueblos para ganar terreno y que a la vez sirviera como defensa ante la guerra chichimeca. Por ejemplo, en 1591, 400 familias tlaxcaltecas fueron enviadas a asentarse a la Gran Chichimeca. Como han podido darse cuenta, no es correcto hablar de la conquista, sino que las múltiples conquistas de diversos territorios y la colonización de sus habitantes fue un proceso que se prolongó durante décadas y en algunas zonas incluso siglos. La resistencia militar y cultural de la gran diversidad de poblaciones indígenas, el mosaico cultural, como lo mencionamos en sesiones anteriores, significó grandes dificultades para controlar a la población. La resistencia militar obligó a los conquistadores a establecer alianzas con los gobernantes indígenas y negociar con ellos acuerdos para mantener la administración de los recursos. Estos pactos muchas veces tuvieron como intermediarios a los frailes. Una vez asentados en una población, los españoles aseguraban el control de la zona, asignando a cada español el derecho de recibir tributo y trabajo no remunerado de un número determinado de indígenas. Este sistema es conocido como encomiendas, un modelo que estudiarán más adelante. Antes de despedirnos, les tengo un reto. Elaboren un mapa geográfico donde señalen las temporalidades de los procesos de conquista que tuvieron lugar en la zona centro, occidente y sur de la Nueva España. No olviden colocar la simbología. Para cumplir con el reto pueden apoyarse en su libro de texto. Por hoy hemos concluido, pero aún nos queda mucho por conocer y aprender, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma
nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.